Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos, aquí con mi tocayo, buen Toca. amigo Armando Mesa. Aquí estamos, con un pañuelo blanco, diciéndole adiós a la feria de Durango. Ya fue, Habla. ya ocurrió. Fíjate que pensé que ibas a decir con un pañuelo blanco, pidiéndole a Dios que termine la guerra en Gaza, en Israel. No, no, si a mí me quiere hablar. Me sorprendió tu comentario de la feria, dije, Bueno, es que todo se acaba, Tocayo. Pero ¿cómo son los simbolismos? Tú que estudiaste arquitectura, digo, perdón, antropología, Todo se la acaba. importancia del simbolismo, del pañuelo blanco, ¿no? Me acordé, en el fondo me acordé de un poema, me estaba acordando de un poema de Fernando Pessoa, este poeta portugués. Y él dice con mucha melancolía, sacamos los pañuelos blancos para despedirnos. Están saliendo del río Tajo, que es famoso en Portugal. Yo no conozco Portugal, pero casi todas digamos, las melodías eh, sentimentales portuguesas hablan sobre el Tajo. Me imagino que es como una parte muy nostálgica de Portugal. Y la idea del pañuelo blanco, que también puede haber sido como un rito de la paz, ¿no? Y a veces sacan el pañuelo, una banderita blanca. Pero aquí en ese poema, Fernando Pessoa dice como adiós a algo que te da gusto, pero que también se tiene que ir y te tienes que despedir de eso. Y entonces así empieza. Sacamos los pañuelos blancos para decirnos adiós. Me imagino que está narrando como pues toda esa nostalgia portuguesa que tiene, que fíjate que dentro de Europa, que es un continente muy, pues muy complicado, toda la vida ha sido muy complicado, desde que Homero lo narra, siempre hay guerras, siempre hay traiciones, eh, toda la vida. Dice que cuando uno lee la Odisea de Homero, es como si estuvieses leyendo las noticias del día de hoy, porque ya ves que hay como que los griegos van a pelear contra los troyanos, ¿no? Y fíjate Y que siempre hay guerra. Ah, sí, perdón, ¿qué no, ibas no, a no. decir? Algo que tiene que ver con lo que llamaban algunos eh, pensadores, lo que es la industria de la cultura. En la industria de la cultura actual hubo una serie, Guerra de Tronos, Mm. muy exitosa y se basaba mucho en esta guerra sin fin de ambiciones y poderes, ubicados sobre todo en la Edad Media, donde se prestaba mucho a sobre todo a las no reglas, ¿no? A que no hay moral y no hay ética y No hay intereses. todo se vale, hay puros intereses, ¿verdad? Y obviamente la Edad Media tiene su magia, vamos, desde incluso, desde, bueno, voy a decir Harry Potter, pero además pues hay dragones que pelean, etcétera. Pero sí, Europa es, de hecho, hay que decirlo que nuestra cultura, había un filósofo Dussel, ¿no? Que criticaba mucho que los mismos latinoamericanos estábamos muy Ideal, atrapados por el eurocentrismo, ¿no? idealizando mucho Sí, el Europa. colonialismo, exacto. Y efectivamente tenemos mucho de eso. Entonces mucho del centro de todo lo que es nuestra historia está en Europa. Y obviamente que eso también tiene que ver porque fuimos conquistados por europeos, Claro. colonizados, ya lo hemos dicho, nuestro lenguaje, que las palabras son tan importantes porque son simbolismos, son forma de entenderse, de convivir, son también así como soñamos en español, ¿no? Y ya no se hable de las creencias. Entonces, mucho de Europa está en la cultura mexicana. Y por otro lado, bueno, hoy en día, para entrelazar otra vez pasado y presente, y la importancia de un diálogo como este, Tocayo, donde uno no sabe de dónde empieza, pero no sabe tampoco a dónde va a acabar. Fíjate que había una analogía muy bonita de un filósofo, Salvador Paniker, que dice, hay la posibilidad de hablar en un discurso lineal, dice.
pero hay la posibilidad de hablar en un discurso como si te metieras en un jardín y fueras caminando por los distintos pasillos, que es un poco lo que nosotros hacemos, a veces hablar, empezar por un punto de partida, tener un punto de partida, pero no saber exactamente a dónde va a llegar. Y ahorita empezamos, digamos, con un poeta que es muy reconocido, Fernando Pessoa, porque pues tiene mucha profundidad, tiene mucho, tiene una rara melancolía al estilo portugués del saudade, que es una palabra muy, muy bonita que no tenemos en español, porque en español tenemos como te tengo cerca de mí o te borro de la lista, digamos, ¿no? O te borro de mi WhatsApp. El padrón de beneficiarios. El padrón, exactamente. Y la palabra saudade en portugués, hay unas canciones muy bellas que vienen involucradas con saudade. Tiene que ver con una singular melancolía, que no es la tristeza que te pones a llorar por las cosas y nada, sino que es cuando echas de menos, después de todo, cosas que fueron hermosas y que pierdes. Por eso el poeta Fernando Pessoa es muy, muy padre, muy bueno, porque es un buen acompañante ante las cosas que nos da la vida, pero como la vida es dadivosa, también así es, venga para acá otra vez de regreso, ¿no? Te quita, te da y te quita. ¿Te acuerdas? Había una canción muy bonita de Rubén Blades que hablaba que la maestra vida te da y te quita y te quita y te da. Así dice la letra. La letra, que sí. parecida a tu idea. Sí. Fíjate que mucho, bueno, realmente así como una gran difusión de la poesía. A pesar de que fíjate que en los aztecas y no sé si en otras culturas tú lo sabrás más que yo, usaban mucho la poesía, recordarás a Netzahualcóyotl, famoso, pero ellos decían que la forma de comunicarse con sus dioses, con la espiritualidad que ellos tenían, era a través de la poesía. Sí. Y lo hemos perdido mucho y no lo hemos utilizado, y sería muy bueno rescatar la poesía. Más ahora que hay muchos mensajes y que nos mandamos correos electrónicos. No está mal que todo eso vaya embellecido, vamos, con palabras bellas, acompañado de la poesía, porque eso también es parte del encanto de los seres humanos, el poder no solamente comunicarse muy eficazmente para lograr una meta o un resultado, sino también darle esa profundidad, como esta palabra que tú decías, ¿verdad? Que luego esas palabras deben de tener su propio peso, ¿no? Su propia riqueza, y yo creo que sí sería muy bueno rescatar esto de los poetas, que también hoy tenemos mucho acceso gracias a las tecnologías. Nada más es proponerse, buscar poetas importantes, y sí habría que decir que sí es fácil encontrar, por ejemplo, el clásico, que incluso en internet yo sabía que era de los libros más buscados en el mundo, y alguna vez no sé si García Márquez o quién dijo que era una poesía extraordinaria a nivel mundial, que era la de Neruda, sobre todo 20 poemas de amor. 20 poemas de amor y una canción desesperada, que además puede uno ir a la librería y comprarlo y no es caro, y que es una canción de desamor, una poesía de desamor, pero es genial la forma en que lo escribe, y a pesar de que tal vez para los profesionales de la poesía no sea la poesía más alta, exquisita de Neruda, sí es una poesía que puede ser más entendida por mucha más gente, vamos, que por lo menos haya terminado, no sé, secundaria, preparatoria. Es decir, no tiene un nivel demasiado elevado, como también en el caso de México habría que escuchar a Jaime Sabines. Sí, Jaime Sabines. Que además yo les recomiendo, ya que, porque estamos ya dominados por las tecnologías y el internet y todo eso, yo les recomiendo mucho la lectura de poesías de Jaime Sabines en Bellas Artes, porque es impresionante desde que arranca el evento, cómo la gente parece que está escuchando un cantante. Se prende. Porque hay un entusiasmo así, sí, impresionante, ¿no? De hecho, hay unas partes donde él llora de cómo lo recibe, ¿no? De que la gente
lo acoge. Porque es una poesía, yo les recomiendo mucho a Jaime Sabines, porque es una poesía genial, porque son palabras muy sencillas, pero al mismo tiempo metafóricas, o sea, te mete en otro mundo, ¿no? Sí. Y también te habla de lo cotidiano, pero también es cosas cotidianas que te llevan a la esencia, a la raíz y que te conmueven, ¿no? Entonces, yo recomendarles mucho a Jaime Sabines, a ver si habrá por ahí luego oportunidad de compartir o de compartir la voz. Porque además no todos los poetas, es bien chistoso, no todos los poetas cuando dicen sus poesías les sale, Claro. Hay poetas que mejor no. Pablo Neruda no era bueno para leer su poesía, fíjate, qué loco. No, sí. Cuando el mismo Octavio Paz decía que mucho también de la poesía era la sonoridad de las palabras. Claro. Y Octavio Paz es regular, digo, creo que es bueno cuando lee su propia poesía Octavio Paz, pero Neruda no era, a pesar de que muchos lo consideran el mejor poeta latinoamericano del último siglo, o de los últimos 100 años, de todas maneras, no leía muy bien su poesía. Es increíble. Y cada poeta tiene su propio ritmo, tocayo. Yo alguna vez oí a Licho Macero y veía cómo iba pronunciando las palabras de una manera con una parsimonia, dándole énfasis a cada palabra, pero también a los silencios entre palabra y palabra. Y ahí radicaba parte de su poesía, no solamente en lo que decía, sino que en lo que dejaba de decir. Y en ese silencio, en ese vacío, entraba toda nuestra conciencia para iluminarnos, por decirlo así, de una belleza y de una profundidad que es lo que tiene a veces el sentido de la poesía. Vamos a hacer un pequeño corte. Además termino con una idea está bien para una recomendación. Sí. Busquen en la época del COVID un homenaje que se hizo a la gente que había muerto por COVID en España. Estaban los reyes de España en un evento especial, estaba la plana mayor del gobierno español, y entonces en lugar ahorita porque te escuché la palabra silencio, como un símil del poeta, del momento del silencio, del minuto de silencio en honor a los muertos y al sacrificio de médicos y demás, leyeron en lugar de eso un poema que yo no había escuchado de Octavio Paz sobre el silencio. Entonces se los recomiendo mucho buscar a Octavio Paz, el silencio, esa lectura de poesía de toda la plana mayor de España. Eso debíamos de haber hecho en México, ¿verdad? Con Octavio Paz, pero bueno, en otras partes, como alguien decía, es un poeta universal. Octavio Paz es muy reconocido en otras partes del mundo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.